noches, mis amigos, bienvenidos a una entrega más de La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy tendremos un programa verdaderamente interesantísimo. Vamos a estar abordando el tema económico, las medidas económicas planteadas por el gobierno a propósito del paso del coronavirus. Vamos a tener 3 invitados. Vamos a conversar con el economista y vicerrector de la Cátedra de Economía de la UAS, el licenciado Antonio Siriaco. En la segunda etapa estaremos conversando con Germania Montaz, quien es experta en tema impositivo y tributario. Ella fue directora de la Dirección General de Impuestos Internos. Y finalmente vamos a estar tocando el tema laboral con un experto en derecho laboral, el doctor, el licenciado Juan Rosario Grateró. Con ello vamos a estar abordando estos temas y otros de su interés. Vamos a la pausa e inmediatamente retornamos con nuestro primer invitado aquí en La Gente Habla. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Continuamos aquí la gente habla con Dari Terrero, y en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con un amigo economista. Antonio Siriaco es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, y es una persona que permanentemente estamos consultando cuando tenemos temas económicos, y uno de ellos es lo que aborda a la República Dominicana y al mundo en este momento. Buenas, bienvenido a La Gente Habla, Antonio. Muchas gracias, Dari. En tu escuchado programa La Gente Habla, estamos a tu disposición. Ya tú sabes. Tú sabes que el Free Empleo, Antonio, pone a uno un poquito. Sabes que uno le está participando en varios programas de televisión. Sí. A veces uno entiende, piensa que tengo uno y tengo otro, y como te abordamos casi en todos los programas que participamos. Claro. A veces en este momento esto. Antonio, mira, hemos querido hacer esta edición de La Gente Habla abordando las medidas y consecuencias de toda esta pandemia, que uno de los elementos fundamentales es el tema económico. Mira, Dari, yo pienso que las medidas que ha tomado el gobierno van por la vía correcta. Yo creo que son medidas que en la gran mayoría de los países donde esta situación ha venido, casi son todos, han venido golpeando uno más que otro, han tomado medidas de protección, en primer lugar, para aquellos grupos que son vulnerables. Hay que tomar en consideración que esta es una economía donde hay muchas personas que son informales, pero también, por otro lado, hay pequeñas empresas. Hay que tomar en consideración que el tejido empresarial en la República Dominicana, en alrededor de un 95%, está constituido por MIPYMES. Entonces, el gobierno ha tomado 2 medidas y 2 programas. Ha ido precisamente a más de 5.2 millones de personas, donde están los informales. Y en ese sentido, hay 811,000 hogares que recibían apoyo y ayuda del gobierno por diferentes programas, los programas sociales a partir del CIUBEN y el Gabinete Social. Y a esos 811,000 familias se le incorporaron 690,000 familias, para alrededor de tener una cantidad de casi más de 1 millón de hogares, 1.5 creo de hogares que se van a beneficiar de ese programa y que van a recibir hasta 5,000 pesos. El programa FASE va dirigido a pequeñas empresas, a empresas formales, que por el impacto que va a tener y que ha tenido alejamiento social y laboral, porque hay que decir que hay un alejamiento laboral, y entonces una parte importante de los trabajadores de esas empresas se van a su casa. Entonces el gobierno ha abierto un programa precisamente de apoyo a los empleados de empresas formales que estén cotizando
en la seguridad social de hasta 8.500 pesos. Es decir, el gobierno le va a cubrir el 70% y el resto está a discrecionalidad de la empresa. Eso es básicamente en la primera modalidad, porque hay un decreto que ya establece la normativa del FASE. Hay una modalidad que va dirigida, Daris, a aquellas empresas, por ejemplo, que notifican a sus empleados despido temporal y entonces se acogen a partir del Ministerio de Trabajo, se acogen a esa ayuda. Ahora, hay otro componente para concluir esta parte, Dani, que por ahí viene la queja de Codopime. No sé si, me imagino que tú le has dado seguimiento a esa parte. Que te quería abordar, que tú hablaste de las microempresas y estuvimos hablando, yo estuve leyendo sobre la agrupación que reúne a todas las microempresas, Codopymes, que hacía una serie de exigencias que no estaban vinculadas al tema específico de los empleados, sino al financiamiento de estas empresas, la manera de cómo estas empresas pueden reactualizar su economía, que pueden reenganchar económicamente. Y yo quisiera que tú me abordaras económicamente cómo eso es viable y cómo se integra esto dentro del plan FASE. Hay empresas pequeñas y medianas que obviamente no se han acogido y no han presentado solicitud de ayuda a partir del Ministerio de Trabajo. Entonces, esas empresas, el gobierno le va a dar un apoyo de 5,000 pesos por cada trabajador, pero la diferencia de su salario total tendrán entonces que pagarla esas pequeñas empresas. Entonces ahí ha habido cierto nivel de queja. Ahora, también hay empresas, y también es otra queja de Codopime, y dice, mira, nosotros tenemos problemas de financiamiento, nosotros tenemos problemas de flujo de caja. Y entonces, en ese sentido, hay un componente que lo explicó el gobernador del Banco Central, donde el Banco Central pone a disposición por diferentes instrumentos a la banca formal, al sector financiero, alrededor de casi 80,000 millones de pesos. Y esos 80,000 millones de pesos, hay un componente de alrededor de 22,000 millones, que es para facilidades y préstamos con tasas de interés, incluso en algunos casos hasta de un 8%, en caso de algún tipo de préstamo hipotecario, de tasa de interés bastante blanda. Entonces, muchas de las pequeñas y medianas empresas que necesiten liquidez podrían acudir a la banca privada, porque ya el Banco Central le ha dado una serie de facilidades en términos de medios de pago, para que para que el sector financiero pueda incluso dar préstamos y fondear a las pequeñas y medianas empresas, y también a aquellas personas que puedan tomar un préstamo en esta situación. Es decir, que el sector financiero tiene recursos importantes, suficientes, para atender las necesidades de financiamiento que se le pueda presentar a una pequeña y mediana empresa. Claro, hay un elemento que esas empresas tienen que estar formalizadas, porque la banca no le presta a ningún sector que esté informal. Ese es un problema. Ese sería otro tema. Por ejemplo, dentro de las medidas económicas, Antonio, saliéndonos de las medidas que ya fueron determinadas por el gobierno, resultaría excluyente que no participen otros sectores económicos del país que van a ser igual afectados por la pandemia, pero por un tema de la informalidad de su propio negocio, no van a ser beneficiados. ¿Cómo nosotros, qué receta pudiéramos nosotros aplicar para, por ejemplo, trabajadores informales, personas que tienen negocios pequeños que probablemente están formalizados, pero sus empleados no? Hasta ahora, los recursos que el gobierno está utilizando, yo creo que son recursos que están limitados, porque hay que tomar en consideración que todo el coste de este apoyo representa 32,000 millones de pesos, donde 12,000 vienen de préstamo del Banco Central, 12,000 millones vienen del famoso Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral, y 150 millones de dólares para
que es un financiamiento que ha dado el Banco Mundial. Por lo tanto, el monto y el número de empresas y personas que son cuentapropistas, que son informales, es tan grande en la República Dominicana que el gobierno tendrá que ampliar ese programa porque se han quedado mucha gente fuera. Déjame decirte lo siguiente, hasta ahora, el número de empresas formales que han solicitado al Ministerio de Trabajo algún tipo de ayuda a partir del programa FASE son apenas 45,000 empresas, según el ministro de Trabajo. Y eso es equivalente a casi 700,000 empleados formales. Pero en el caso de los informales, generalmente quien lo está atendiendo es el gobierno central a partir de ese programa FASE. Y lo que le está dando es una ayuda de 5,000 pesos. Y no está cubriendo toda la parte informal. Como tú has dicho, hay todavía una cantidad de negocios que son por cuenta propista, que son dueños de salones de belleza, dueños de pequeños, incluso pequeños colmados. Todos esos negocios muchos de ellos están fuera. Entonces, yo lo que creo que en esta primera fase, porque hay que ver que estos programas son en una primera fase del 1 de abril al 31 de mayo, si esto se prolonga, es obvio que va a haber que reformar el presupuesto, emitir más deuda y entonces tratar de abarcar un universo mucho mayor de esos grupos informales que se han quedado fuera y que en cierta manera, como tú has dicho, representan todavía un porcentaje muy grande de la cantidad de empresas o cuentapropistas que no están recibiendo el apoyo. Y es un apoyo mínimo, porque estamos hablando de 5,000 pesos. Te iba a decir eso, Antonio. Si nosotros comparamos con otros países de Latinoamérica, de la región, que no han crecido, la República Dominicana ha sido un país que en los últimos años ha experimentado un crecimiento económico importante. Incluso le hemos vendido eso a todo el mundo, incluso hemos sido objeto de artículos en periódicos internacionales de que somos el país que más crece de la región, pero vemos que otros países que tienen primero PIB por debajo de República Dominicana, ingresos por debajo de República Dominicana, crecimiento inferior por debajo de República Dominicana, y los ingresos que han dispuesto a aquellas personas vulnerables están por encima de lo que ofrece la República Dominicana. Por ejemplo, ponemos el caso de El Salvador. El Salvador dispuso de $300 para como un asunto para compensar a las familias. Aquí estamos hablando de 5,000 pesos. ¿Crees tú que es justo en función del crecimiento de nuestra economía, del tamaño de nuestra economía, del tamaño de la canasta básica de República Dominicana, otorgar un subsidio de 5,000 pesos? Mira, vuelvo y reitero, en esta situación siempre harán falta recursos. En el caso de El Salvador hay que tomar en consideración que es una economía dolarizada, que su unidad de circulación, su unidad legal de circulación es el dólar. Entonces no podemos hacer esa comparación porque incluso los niveles de salario, en proporción del valor dólar en República Dominicana, estaremos hablando aquí que son alrededor de unos 15,000, 16,000 pesos. No, entonces ahí voy, y estamos hablando de que ese es el salario mínimo más alto en la República Dominicana. Es obvio que 5,000 pesos es insuficiente. Estamos hablando prácticamente de una tercera parte del salario mínimo en la República Dominicana. También hay que tomar en consideración una situación importante, es que yo creo que esta pandemia y esta situación, este choque de salud que está afectando las economías del mundo y la economía dominicana, ha tomado fuera de base al gobierno en términos de las finanzas públicas, por el hecho mismo de que los presupuestos en la República Dominicana se han estado manejando con déficit, y entonces esos déficits hay que buscarle financiamiento exterior. Por eso yo digo que este programa, en esta coyuntura actual, que es básicamente un programa temporal hasta ahora, del 1 de abril hasta el 31 de mayo, necesariamente tendrá que ser reformulado y luego entonces incorporar a más personas y tratar de mejorar el nivel de ayuda, porque como tú has dicho, 5,000 pesos no es suficiente. 5,000 pesos estamos hablando de una tercera parte del salario mínimo más alto,
y que en cierta manera el gobierno tendrá que buscar los recursos para financiar esa parte. Eso es un problema bastante difícil, hay que ver hasta qué punto y hasta dónde esto va a llegar, porque vuelvo y reitero, tendrá que buscar más recursos y tendrá que ampliar el programa y también mejorar la cantidad de transferencias que se le dan a esos informales. Antonio, finalmente tenemos que concluir porque, como te hablaba al inicio, tenemos un programa dividido en 3 fases, donde vamos a tener especialistas de tu talla hablando del tema económico, el tema de Juan Rosario Grateró, que va a abordar el tema legal en términos laborales, y también tenemos a Germania Montaz, que va a hablar del tema tributario, el tema impositivo. Finalmente, de manera muy breve, ¿cuál sería tu receta a aplicar? Aparte de los programas que ya el gobierno está aplicando, ¿qué tú crees que le podríamos agregar como una forma de compensar en términos a todas aquellas personas y empresas que van a ser afectadas en términos económicos por el paso del coronavirus? Que lo primero que tenemos que tener es el financiamiento, y eso necesariamente habrá que endeudarse más para que entonces se incorporen a más personas, se le den más recursos, tanto al informales, pero también se le dé más recursos y financiamiento a aquellas pequeñas y medianas empresas que se van a quedar precisamente en la producción. Yo creo que Antonio, eso hay que hacerlo en esta parte. Gracias Antonio Siriaco. Antonio Siriaco es vicerrector de la Cátedra de Economía de la UAS y es un buen amigo en términos personales y un buen amigo de La Gente Habla con Dari Terrero. Gracias por tomarte este tiempo a conversar con nosotros. Muchas gracias, Dari, siempre por tu invitación. Estamos a tu disposición. Y a ustedes los convoco a que continúen con el desarrollo de La Gente Habla con Dari Terrero. En breve vamos a conversar con Germania Montaz. Germania Montaz es una experta en términos tributarios y vamos a hablar la parte impositiva, la parte de los impuestos que representa la crisis del coronavirus. Continúen con la audiencia. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Como le hablaba antes de la pausa, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con la licenciada Germania Montaz. Germania Montaz es ex directora de la Dirección General de Impuestos Internos y con ella hemos querido conversar, además de los profesionales que hemos mencionado, el señor Antonio Siriaco, el abogado Juan Rosario, para abordar el tema laboral. Con Germania vamos a conversar sobre el tema tributario, impositivo, todo lo que impacta el tema del coronavirus y las medidas económicas del gobierno con este tema. Buenas noches, Germania, para La Gente Habla con Dari Terrero. Buenas noches, Dari, gracias por la invitación. Germania, sin ya todas las medidas que ha tomado el gobierno con relación al tema tributario, al tema impositivo, son del todo conocidos. Y ya la gente, el que ha estado escuchando, está un poquito empapado. Yo quisiera que iniciáramos contigo solamente haciendo como un recuento de cuáles medidas se han tomado en lo que tiene que ver con impuestos y luego pasamos a una segunda etapa para ver de cara al futuro. De cara al futuro, ¿qué tendría que agotar la República Dominicana en términos de generar dinero para sustentar el Estado, que es la función de los impuestos, es decir, recaudar para poder llevar a cabo los planes y proyectos que lleva el gobierno? ¿Cuáles son esas medidas que ha tomado el gobierno a propósito de todo este tema del coronavirus y la crisis económica que esto crea en términos impositivos? Bueno, básicamente desde el ámbito tributario el gobierno ha hecho posposiciones de los pagos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, ha permitido, postergar, prorrogar las fechas de cumplimiento y también dividir en cuotas
esos pagos. Lo propio ha hecho con los acuerdos de pago, que ha reducido la cuota a la mitad y ha extendido el plazo. Más recientemente también prorrogó ya para abril las fechas para el cumplimiento de pago de las retenciones, de la segunda cuota de activos, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y así por el estilo. Yo creo que básicamente lo que el Estado desde la óptica tributaria ha hecho ha sido posponer las fechas de cumplimiento, facilitar los pagos dividiéndolo en cuotas, extender los plazos y adicionalmente pues liberó a las empresas de pagar los anticipos del mes de abril. Entiendo yo que en su momento pues extenderá esta facilidad a otros periodos. Entonces, yéndonos un poquito más allá, Germania, ya viendo la crisis, cómo el gobierno ha tenido que tomar medidas para reducir sus niveles de ingresos, de cara al futuro, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debemos reestructurar el presupuesto? ¿Debemos identificar nuevas fuentes de financiamiento? ¿Cuál es la receta que tiene que agotar el gobierno de cara a las consecuencias que va a dejar estas medidas que ha tomado el gobierno? Mira, primero es importante decir que es difícil tener una receta, porque no se sabe exactamente la magnitud y la duración de esta crisis. Es una crisis sin precedente, ¿verdad? Estamos hablando de que no sabemos cuánto tiempo más durará la cuarentena parcial que impide que negocios pues funcionen, que significa gente, una cantidad enorme, casi la mitad de los asalariados formales suspendidos y una serie de medidas en ese orden que definitivamente dificultan la operación normal de las empresas y por tanto se va a producir, como todo el mundo dice, pues una caída del consumo, una caída de los ingresos de las empresas y una recesión económica. O sea, que sin saber exactamente el tamaño del problema, y eso va a estar ligado mucho a la duración del problema, es difícil tener una receta. Ahora, lo que sí todo el mundo está claro es que en el ámbito del tema económico, la prioridad es obtener recursos, primero, para solventar el problema de salud pública que tenemos y que vamos a tener por varios años. Esa es la prioridad, conseguir dinero para esos fines. Y ese es el corto plazo. Y en segundo lugar, en el corto plazo, es buscar recursos para que esas familias que van a dejar de tener un ingreso, ya sea porque pierden su trabajo, ya sea porque no pueden salir a la calle a generar ingresos para comer, y esas empresas que también se van a ver en una situación difícil, también obtengan una solución durante este periodo de dificultad y de crisis. Eso sería en el corto plazo, obtener recursos para eso. Eso en una primera etapa, digamos 90 días, probablemente pueden obtenerse los recursos distribuyendo de una manera distinta el presupuesto del 2020. Y un poquito ya terminando el corto plazo, se necesita dinero de las entidades de préstamo multilateral, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de esas entidades que definitivamente deben proveer asistencia a países como el nuestro. Y digamos, en ese sentido, yo creo que ya comenzaron a aparecer ofertas, ¿verdad? Por ahí se dice que el Fondo Monetario Internacional ya, o mejor dicho, ya expresó que tiene disponible de dinero para nuestros países, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el que llegue primero va a tener más facilidades. Lo que esperamos es que el gobierno dominicano se dé rápido en intentar acceder a esos fondos, porque esos fondos, primero, deben resolver un problema de salud pública. Segundo, darle continuidad a las medidas de asistencia a la gente que deja de tener recursos, que deja de tener ingresos para consumir. Tercero, asistir a las empresas que van a quedar en una situación de iliquidez o de pérdida de recursos de una manera importante. Porque ya tenemos un déficit, venimos todos los años arrastrando un déficit. Según las informaciones que yo tengo, el Fondo Monetario Internacional puso a disposición 1 billón, el Banco Mundial 14.000 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo 2.000 millones. Esa es la información. Así es. ¿Cuáles de esos fondos tú crees que son los fondos más frescos y a los cuales la República Dominicana pudiera acceder de manera más expedita y rápida?
Yo creo que ya el país tiene bastante experiencia con el Fondo Monetario Internacional y también con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Creo que es más fácil con el fondo porque ya tenemos experiencia y hemos cumplido bien, y creo que si el fondo accede a que esos fondos sean para esos fines, sin condicionar demasiados ajustes, sin tener demasiados condicionantes, porque este no es un momento para ahorrar, ni para equilibrio fiscal, ni para cero déficit. Este es un momento para gastar y gastar bien. Y eso es de cara a solucionar el tema del presupuesto de este año o las medidas que se van a tomar, pero de cara a buscar dinero para pagar esos compromisos. ¿A qué tú crees que se debe abocar la República Dominicana en términos de buscar recursos? ¿De dónde la República Dominicana va a generar para poder dar la cara frente a esas deudas y poder llevar a cabo las gestiones del gobierno? Mira, digamos, lamentablemente nosotros perdimos un tiempo de bonanza para crear lo que se llama espacio fiscal. Espacio fiscal no es más que un colchón, ¿verdad?, que los estados deberían tener, que los gobiernos deberían tener, que van armando, que van conformando con excedentes de la época buena, para que cuando lleguen las crisis, pues no le pegue tan duro como nos va a pegar a nosotros. Que no tenemos ningún espacio fiscal porque estamos bastante comprometidos nuestros recursos con pagar deuda. Por ejemplo, Perú, que es un caso interesantísimo, tiene un paquete fiscal del 12% del PIB de ahorros. De sus sí, por encima del PIB tienen un 12% que le permite holgadamente manejar la crisis. Claro, lo que dicen es, yo tengo recursos equivalentes a aproximadamente 12% del PIB que puedo disponer para esta crisis, ¿verdad?, sin tener que salir a buscar prestado todavía. Nosotros no podemos hacer nada de eso, no tenemos espacio fiscal. Nosotros tenemos unas finanzas públicas que se han mantenido, digamos, gastando más que lo que se ingresa y tomando prestado consistentemente más dinero, lo cual quiere decir que perdimos el tiempo de petróleo barato, el tiempo de turismo en su mejor momento, de oro a precios aceptables, de algunos países que nos mandan remesas en un buen momento. Perdimos ese tiempo para hacer el ajuste, para crear ese espacio fiscal. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca reestructurar rápido el presupuesto, darle la mayor cantidad de dinero posible a la salud, buscar dinero prestado rápido para completar el presupuesto de salud para el 2020 y para probablemente el 2021, para asistir a las personas que van a estar en situación vulnerable, sin ingresos, sin trabajo. Esa es una prioridad importante y se debe pensar en probablemente 12 meses dando algún nivel de asistencia. Y a las empresas, porque las empresas va a llegar un momento que van a necesitar liquidez, incentivos para invertir y generar empleo en el mediano plazo. Entonces yo veo un horizonte de lo que queda del 2020 y el 2021 en ese sentido. Ya después hay que hablar de algún nivel de ajuste que nos permita estar listos para asumir nuestros compromisos por deuda, ¿verdad? Que hoy en día hay que tomar en consideración que cuando hablamos de deuda, hablamos de pagar casi la mitad el equivalente a casi la mitad de nuestros ingresos fiscales son para pagar deuda, ya sea intereses o amortizar deuda. Entonces, como no vamos a tener espacio para pagar tanta nueva deuda, entonces nos tocará en su momento, estimo yo que en el mediano plazo, hacer un ajuste fiscal que permita obtener recursos para honrar esos compromisos. Finalmente, Germania, se me ocurre una pregunta. Tú has estado hablando de la reestructuración, de la modificación del presupuesto. Es decir, eso significa de otras instituciones para llevarla a salud, llevarla, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda para cubrir los planes sociales que ha anunciado el gobierno. Entonces, ¿cuáles partidas, así a vuelo de pájaro, como dice el dominicano, pudiéramos nosotros identificar en instituciones que pudieran servir y que probablemente son recursos que no son tan imprescindibles en esas instituciones y pueden perfectamente ser transferidos a salud y a otros programas? Si nosotros identificaríamos dónde podemos cortar, hablando en un término llano.
yo cortara por el tipo de ingreso. Cualquier inversión o gasto, cualquiera, que no sirva para mantener obviamente las remuneraciones de los empleados públicos, porque este es un mal momento para tener más desempleo, ¿verdad? Si no son para inversiones relacionadas con salud, si no son para alimentación de los ciudadanos, de los niños, si no son para ese tipo de cosas, yo creo que todo se puede posponer. El criterio debe ser eso. ¿Qué cosa teníamos pensado hacer en este año? Que no tiene sentido hacerlo porque quedó en una quinta o sexto nivel de prioridad. Volvemos a lo mismo. Nuestra primera prioridad, salud. La salud de los dominicanos. La segunda, asistir a esos dominicanos que van a quedar desempleados o que no van a poder tener ingresos porque su ingreso es el día a día en las calles. Tercero, asistir a las empresas para que puedan generar más inversiones y más empleo, ¿verdad? Y todo lo que no ayude a uno de esos criterios, pues ahora es un mal momento para, digamos, para gastar o invertir en uno de esos elementos. Hermania, ya para despedir, si uno evaluaría todas esas observaciones tan interesantes que tú haces sobre el gobierno, que el gobierno no pudo tener un colchón que le permitiera tener un nivel de holgura para enfrentar esta crisis, ¿cómo lo pudiéramos asociar eso al llamado crecimiento económico que nosotros como dominicanos hemos siempre vendido? Que nosotros frente a la región hemos sido el país que más crece, que tenemos mejor desempeño económico. ¿Qué influyó para nosotros dentro de ese crecimiento económico no lograr tener la posibilidad de enfrentar una crisis sin mayores dificultades, aunque sea una crisis sin precedentes? Mira, nunca lo hubiéramos podido sortear sin mayores dificultades. El tamaño de esta crisis iba a generar dificultad. Lo que podíamos hacer era tener una holgura que nos permitiera no estar en una situación como la que estamos ahora, de no tener recursos, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una cosa es tú tener por ahí un ahorro o no tener un compromiso, tan comprometido tus ingresos fiscales, o sea, tener un colchoncito, un espacio para abordar una crisis, que tener, como estamos nosotros, la mitad de los ingresos comprometidos solo para pagar deuda. De manera que sí, que bueno que crecemos, sí, que bueno que en su momento nos endeudamos para inversiones importantes, pero desaprovechamos oportunidades para poder construir unas finanzas públicas con cierto espacio para la época mala. Bueno, Germania, muchísimas gracias, Germania Montaz, por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este tema tan interesante, la evaluación en términos tributarios de las medidas que ha tomado el gobierno a propósito del daño económico que genera el paso del coronavirus por el mundo, y del cual la República Dominicana no escapa. Gracias, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes los convocamos para que nos esperen la próxima entrevista. Vamos a estar conversando con el abogado Juan Rosario Graterol. Juan Rosario Graterol es experto en derecho laboral y vamos a estar analizando el programa FASE que está implementando el gobierno, que tiene que ver con los empleados privados. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, como le hablé al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con Juan Rosario Graterol, quien es abogado en términos laborales, profesor también de una de las universidades más importantes del país en términos laborales. Con él que hemos querido invitarlo para abordar toda esta dinámica que está desarrollando el gobierno para
para el tema laboral específicamente. Buenas noches, Juan, ¿cómo está todo? Muy buenas noches, don Darry, ¿cómo te está? ¿Cómo se siente? Yo me puso don. Pues un tema de respeto para que aquellos que somos sus seguidores, que siempre vivimos en sintonía con usted. Muchísimas gracias, Juan. Mira, Juan, nosotros te hemos querido invitar para que la audiencia de La Gente Habla con Dari Terrero pueda conocer un poquito más sobre este programa que ha puesto en marcha el gobierno, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE. La gente lo conoce por FASE y quisiéramos de una manera pedagógica, sencilla, llana, orientar a aquellos trabajadores o aquellos pequeños empresarios que no tienen mucha instrucción, que tienen una pequeña empresa, la han desarrollado y que probablemente pudieran apelar a este programa, pero por un tema de desconocimiento no lo han hecho. ¿Qué es FASE, Juan? Bueno, FASE es un programa que se realizó a raíz de la situación que ha venido dando el tema de lo que es las suspensiones de los contratos de trabajo. El gobierno, en busca de algún tipo de alternativa con relación a lo que establece sus derechos, trataron de garantizar de que el trabajador no se vea vulnerado lo que es el salario y lo que representa el salario para un trabajador. En el caso, por ejemplo, de lo que establecía, porque todo viene dándose una historia con relación a lo que era la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo, buscando una alternativa, trató de hacer una flexibilización laboral. ¿Qué es una flexibilización laboral? Bueno, una recomendación que da el Ministerio de Trabajo con relación a los empleadores para que los trabajadores, en el caso del primer decreto de estado de emergencia, inmediatamente se le otorgara a los trabajadores lo que eran las vacaciones y lo que era, si no había tomado sus vacaciones, y en el caso de que sí tomó las vacaciones, en lo que decía la resolución, era de que había que entregarle una semana de vacaciones por adelantado y una semana de salario por adelantado para hacer el completivo de los 14 días que establece nuestro Código de Trabajo con relación al periodo de vacaciones de 5 años para abajo. ¿Qué pasa? Que a raíz de esa situación, muchos empresarios, asustados por el tema también de lo que tiene que ver con esta pandemia y lo que puede traer como negatividad a lo que es el mundo y el mercado de trabajo, inmediatamente procedieron a hacer suspensiones a raíz de lo que establece nuestro Código de Trabajo en el artículo 48 al 55. ¿Qué es lo que establece? Bueno, suspensiones es simplemente usted no ejecuta el trabajo y yo no le pago por la ejecución del trabajo. Quiere decir que hay algún tipo de término, o sea, contractual, o sea, y mis prestaciones laborales, eso no se toca. No hay una terminación y por ende el empleador no está obligado a entregarle las prestaciones laborales. Lo que sí está obligado es a volver inmediatamente el trabajador concluya esta actividad de emergencia nacional, inmediatamente volver a reintegrar a su puesto de trabajo al trabajador. Es decir, que y en sus defectos. Es decir, que esto no implica una pérdida de derechos por parte de los empleados. Es decir, el hecho de que se hayan suspendido, el empleado mantiene su trabajo y pasado el plazo establecido retornaría a su lugar de trabajo. Exactamente. Mucha gente ha habido más confusión porque hay personas que han dicho, bueno, te suspendieron sin un peso, o sea, no te dieron ni tus prestaciones, pero no es eso. Lo que pasa es que una suspensión tiene un rasgo que es temporal, o sea, esa es la característica. Tú mencionaste hablaste de trabajadores esenciales y mencionaste de quienes pueden apelar al programa FASE. Es decir, ¿cuáles empresas, qué tipo de empresas, qué labores están sujetos a apelar a FASE? Bueno, las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, las empresas, entidades bancarias, las empresas que están destinadas a por ejemplo, servicios de seguridad, también por igual. ¿Por qué? Porque sus trabajadores se van a ver de una u otra manera sin ningún tipo de garantía por parte del Estado. Hay una confusión en la cual yo me inscribo, Juan, y es que hay empresas, cuando me hablo de empresas me refiero a personas que están constituidos como tal, que tienen su constitución de empresa, no importa el oficio, están constituidas, que probablemente cotizan a la TCS, pero indican que no están incluidos. Por ejemplo, en las últimas horas hicieron un llamado a la Asociación de Clínicas Odontológicas, que dicen que solo una parte de ellos han sido acogidos al plan, a FASE, y ellos interpretan que todas las clínicas deben ser acogidas. ¿Por qué una segregación? Unos sí y otros no. Unos sí y otros no. ¿A qué se debe?
Bueno, eso también puede ser por la razón social, porque acuérdense que todas las actividades comerciales tienen una razón social. Si en la razón social, por ejemplo, usted pone medicina, emergencia, por ejemplo, los centros odontológicos, ya no entran dentro del decreto porque son actividades que son consideradas esenciales. Entonces, si son consideradas esenciales, no pueden aplicar al decreto, que para mí, a sinceridad, don Dari, es un gran error. ¿Por qué? Porque si usted está al día en la TCE, si usted está cubierto en la TCE, no importa la como actividad. establece el decreto, no debe de importar la actividad, sino que el gobierno debe de adherir a todo ese tipo de negocio de empresas, porque mire lo que ha pasado, que hemos visto con algunas empresas, que incluso colaboradores han salido a hablar y a denunciar en las redes sociales. ¿Y qué ha traído esto? Bueno, esto ha traído mucha preocupación, porque la gente entiende que el empleador es el malo de la película, y no es así. El empleador simplemente se acoge a lo que son las suspensiones, porque una pregunta, don Dar, ¿usted se imagina ahora mismo cómo está la situación que ahora mismo va a ser durante el periodo establecido en el nuevo decreto del presidente, donde todas las empresas no han podido ni facturar ni cobrar absolutamente nada? ¿Cómo una empresa está obligada en lo imposible a pagarle un salario a un trabajador cuando la actividad económica mayor no está produciendo? Usted se pone, por ejemplo, el ejemplo de las telecomunicaciones. Usted tiene una resolución del Indotel, que es la PRE-002-2020, ¿verdad? Que establece claramente el hecho de que las empresas, a raíz de lo que estableció la Comisión de Alto Nivel para el tema del coronavirus, estableció por parte del Indotel y obligó, como que dice el Indotel, o sea, le dio una orden de que evacuara una resolución. Bueno, pues se evacuó la resolución, la PRE-002. ¿Qué pasa con esa resolución? Bueno, que obliga a las prestadoras de servicio a tener todas sus actividades abiertas y que también, aparte de eso, no puedan cobrar. Personas que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, si usted se le vence su factura durante este plazo de los 15 días que se otorgó, yo estoy de acuerdo que usted no se le permita cortar. Pero no estoy de acuerdo que aquellas personas que tienen hasta 60 días para pagar, se escuden en eso. ¿Por qué? Porque va en decremento de una empresa. Las empresas de telecomunicaciones, si no facturan, es igual que otra. Si usted me pregunta a mí, aquí porque hay una actividad totalmente paralizada por el tema, y uno puede entender esa situación, pero el programa FASE inclusive va a ser cuestionado a futuro y va a traer, y esto usted lo puede grabar, este programa. En el programa FASE va a condicionar y va a traer tantos inconvenientes en el futuro que usted va a ver la cantidad de dimisiones realizadas por parte de los trabajadores. ¿Usted sabe por qué? Sencillo, porque si el trabajador no se pudo acoger a FASE en febrero, ¿fue por falta de quién? Del empleador. Y también, aparte de eso, que los empresarios, con todo y aquellas disposiciones y con toda la motivación de poder hacer las cosas, muchas veces por la burocracia tan grande que tiene el sistema, no permite que los trabajadores se puedan beneficiar. ¿Por qué? Porque usted tiene un trabajador que sí se beneficia y tiene otro que no. Y otro que no se beneficia. Cuando tienen las mismas condiciones, cuando deben ser tratados de manera igualitaria. Exactamente, pero que las actividades esenciales que se pueden dar en el Estado, no hay problema, pero una empresa no puede tener el 100% de su totalidad de los trabajadores en un estado de emergencia, porque eso es una locura. Y otra cosa, don Dari, la falta de comunicación por parte del Ministerio de Trabajo ha sido grande. Hay muchas empresas que no han hecho el DGT-9 y lo único que suspende el contrato de trabajo. ¿Qué es el DGT-9? El DGT-9 es el formulario que se realiza ante el Ministerio de Trabajo, que algo bueno que hay que mencionar es que ya es virtual. Ya hace 2 semanas ya se configuró para ser virtual, o sea que usted es muy cómodo, el sistema es muy fácil, ya no es necesario usted tener que ir al ministerio para suspender a un trabajador. Ya a través de lo que es el DGT-9 virtual, del formulario, del CIRLA, ya con eso usted puede ejecutar inmediatamente, realizar lo que son las suspensiones de los contratos de trabajo. Pero mire qué pasa, don Dari, hay mucha gente que independientemente de eso no tienen ese tipo de información, porque el Estado debe de salir enfrente y hacer programas de televisión, por ejemplo, de publicidad, para que las personas tengan conocimiento de las situaciones que se puedan dar. Miren, muchas empresas no han hecho el DGT-9 y dicen, no, porque a mí me dijeron que eso es automático ya por el estado de emergencia. Y yo, no, eso no es así. Yo soy muy cuidadoso porque el Ministerio de Trabajo, independientemente de eso, que muchas veces he tenido que estar al frente, o sea, por los intereses de mis clientes, he tenido que estar al frente, como quien dice, en un ring contra ellos. La verdad es que ellos se agarran de cualquier requisito para después venir con otro tema. Y yo se lo he dicho a las empresas. ¿Qué tú estimas, Juan, con relación a hay alrededor de 500,000 y pico de empleados que han sido suspendidos, según los últimos datos que hemos tenido? De estos 500,000, ¿cuánto tú crees que van a ser acogidos en función de la actividad
y en función de que hayan agotado los procesos que se requieren para optar por fase? Bueno, para el tema de los procesos, o sea, de aquellas personas que se pudieran haber beneficiado de este programa, si usted me pregunta, 100,000 tal vez se van a poder beneficiar. Después porque hay mucha desinformación. Los 400,000 estarían cuestionando el plan. Eso es porque, como le digo, o sea, hay mucha gente que aplicaron y entienden todavía que eso es obligado. Bueno, mire, ya yo apliqué, me lo van a entregar, y no es así. ¿Por qué? Porque si usted busca el decreto 143, ahora sí lo hacen en base a la ley y en lo que establece el decreto, porque puede haber un estado, como un estado de exención, podemos, por ejemplo, obviar cierto tipo de temas por parte del ministerio para que le aplicara esos beneficios, que es lo que debió en un momento hacer. ¿Tú crees que se puede hacer, que el gobierno puede rectificar y generar cambios y obviar el decreto y acogerse simplemente a lo que establece el Código Laboral y decir todo empleado puede acogerse a fase? Todo el que esté registrado en una planilla, o es esencialmente el tema de la TCS. El tema de la TCS es fundamental en este proceso. Claro, es fundamental. Y usted sabe por qué, porque el Estado también tiene que regularizar el tema de los montos. O sea, hay mucha gente que viene de un sector informal que, lamentándolo mucho, no se van a poder beneficiar, pero el Estado dice, no, yo tengo ya una constancia de que son trabajadores, porque en la TCS, desde el primer día que ingresa el trabajador a la empresa, tiene que estar debidamente registrado en la TCS. Entonces ya, por ejemplo, el gobierno sabe que son trabajadores de ellos, tienen cuenta de nómina donde se le puede realizar un depósito, y no va a venir el tigueraje, porque usted sabe, don Dari, que también hay un tema de tigueraje en la República Dominicana, que muchas personas se van a querer beneficiar sin la necesidad y sin estar condicionado para ese beneficio. Por ejemplo, la mayoría del sector informal ahora mismo está desprovisto. O sea, usted tiene que... Te iba a hacer esa pregunta. Te quiero hacer 3 preguntas a manera de conclusión para que vayamos decantando un poquito la conversación. Claro. Hay sectores importantes que pudieran ser como informal pero formal. Primero, te pregunto, hay empresas que cotizan en la TCS como empresa, pero no inscriben a los empleados. Por ejemplo, te hablo de salones de belleza, te hablo de colmados, te hablo de que son empresas en términos legales, porque están constituidos, tienen una RNC, están cotizando en la TCS, pero tienen 3, 4, 5 empleados, pero los empleados no están cotizando. Y ahí mismo te hablo de las trabajadoras domésticas, que es un dolor de cabeza. Las trabajadoras domésticas que no hay todo se maneja como de manera virtual, por decirte un término, de que es un empleado, no hay un contrato, no está registrado en TCS, pero es un empleado reconocido por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo abordar esos dos temas? Trabajadores informales, son formales porque trabajan en una empresa, pero no están registrados en la TCS. Mire, la verdad es que es una situación difícil porque en el caso, por ejemplo, de esos trabajadores que ellos pueden realizar, hay un incumplimiento por parte del empleador. El hecho de que muchos trabajadores no se puedan incluir al programa FASE es gracias también a que muchos empleadores han obviado sus pagos a la seguridad social y muchas veces le realizan los descuentos a los trabajadores sin inscribirlo en la TCS. En el caso, por ejemplo, ¿qué puede hacer el trabajador? Ahora mismo, con el estado que nosotros estamos y con el tema de las suspensiones que tiene que ver con los procesos laborales, no hay ningún tipo de inconveniente. El trabajador lo que tiene que esperar a que se concluya ya con el tema del estado de emergencia e inmediatamente proceder a realizar una división. Todavía puede hacerlo, inclusive en este estado, el Ministerio de Trabajo, en el Departamento de Correspondencia o la representación local de trabajo, si está abierta o no está abierta, todo depende. Pero el Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver Distrito Nacional, sí sigue operando y normal, o sea, hasta las 2 de la tarde, en lo que es la dirección de correspondencia, para recibir las comunicaciones, donde el trabajador puede realizar una dimisión, amparado en lo que establece el artículo número 96-97. El hecho es de que si usted realiza un descuento y el trabajador no está inscrito en la Seguridad Social, es una demanda que perdió el empleador. O sea, ahí no hay nada que negociar. Puede realizar la demanda pasado tal vez para no esperar la sentencia, usted pueda sentarse en una mesa del diálogo y pueda negociar. Pero el hecho es de que el trabajador que se le retiró de su dinero o el hecho de no estar inscrito en la TCS ya es suficiente para poder presentar una reclamación ante los tribunales laborales. ¿Y para qué? Bueno, para reclamar sus prestaciones laborales de manera completa. Y también mala indemnización que le puede venir con relación a este tipo de temas, que es peligroso. Con relación también a los trabajadores que sí están registrados, pero no tienen los trabajadores, como le informo, si inmediatamente... Sí, la empresa que están registradas, pero no tienen por ejemplo,
los trabajadores. De un salón de belleza, de una banca de lotería, que probablemente está constituido como un consorcio, como una empresa, aporta a la TCS, pero el empleado que tiene no está incluido como empleado. Pero el empleado, también, el empleado asume que sí, en términos fácticos. Sí, no, porque casi siempre, tú tienes seguro, uno se da cuenta en los procesos, por ejemplo, cuando van a la oficina y uno le pregunta con relación a su proceso, uno le dice, una pregunta, ¿usted tiene seguro? No, ya uno sabe, porque la gente tiene la percepción de que el seguro de salud es lo que es el seguro y ya, y no es eso. La tesorería de la seguridad social, lo que son los fondos de pensiones, riesgos laborales, lo que tiene que ver con las ARS, o sea, es un completivo. No es solamente usted tener un seguro y ya, y con eso se subsana, no. Eso ellos pueden realizar una dimisión, romper su contrato de trabajo y demandar a su empleador por esa situación. Por eso es que yo le dije, don Dan, que usted va a ver que ahora, con esta situación que hay, usted se va a dar cuenta de la gran cantidad de demandas laborales que se van a apoderar en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que van a estar inconformes por la situación y muchos empleadores que entienden que yo realicé una suspensión y ya, porque realicé la suspensión y ya. Y no es eso. Usted va a ver la gran cantidad de demandas laborales que van a venir ahora. ¿Por qué? Porque las empresas se van a escudar de realizar la suspensión. Sí, es verdad, usted realizó una suspensión, pero cuando se concluye esa suspensión, el contrato sigue vigente y el trabajador el mismo día que entra puede no volver y hacer una dimisión y demandar. En esta etapa hemos dividido el programa en tres fases. Vamos a estar conversando con Antonio Siriaco, que es economista, para abordar la parte económica, sí. La parte de las medidas económicas en sentido general, y luego vamos a estar conversando con Germania Montaz, que es una ex directora, muy buena, directora de impuestos internos, para abordar el tema tributario. Entonces yo finalmente quiero decirte primero dos preguntas para responderla de manera simple. La suspensión, el formulario, luego que la empresa suspende, el empleado tiene que hacer alguna gestión a través de la plataforma o ya inmediatamente la empresa hace la suspensión, ya los empleados están incluidos. Cada empleado debe inscribirse, cada empleado. No, en el caso del empleador es el que inscribe. Inmediatamente usted llena el formulario de GT9 online, le sale, por ejemplo, programa fase, un clic. Usted le da el clic, llena los datos del trabajador, que son, por ejemplo, el nombre completo del trabajador, cuenta de nómina o corriente o de ahorro del trabajador para recibir el dinero. Así que tienen que hacerlo uno por uno, todos los trabajadores. Exactamente, pero en la plataforma, algo importante es que la plataforma ya lo tiene como prehecho. O sea, donde lo único que usted tiene que incluir son esos datos. O sea, que no es muy fácil. De verdad que yo felicito. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, Dari Terrero Comunicaciones, y yo tengo 50 empleados, yo inscribo la empresa en la plataforma, ¿verdad? Me van a aparecer el listado de empleados que yo tengo. Exacto. Yo lo único que tengo que agregar es cuenta de banco y demás datos, nada más. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de la suspensión, completarle, por ejemplo, la dirección del trabajador, que casi nunca el sistema lo hace, la dirección del trabajador y el tiempo que usted va a solicitar la suspensión. O sea, que eso se manda virtual en un único formulario. ¿Cómo un empleado verifica si ha sido incluido o no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la plataforma, ya se va a crear un enlace para que los trabajadores con la cédula de identidad electoral puedan buscarse para ver si aplicaron, si están aceptados o están rechazados. Juan, te hacía una pregunta ya a manera de conclusión, porque tenemos que irnos. A propósito de esas predicciones que tú haces, de que el programa pudiera ser cuestionado, de que el programa fácil pudiera ser cuestionado en lo adelante, porque pudiera ser excluyente. De manera muy breve, ¿cuál sería tu receta o tu recomendación al gobierno con relación a su aplicación? Ampliación, obviando los parámetros que ha establecido, acogerse simplemente a la ley o dejarlo tal cual como está. Ok, bueno, mi recomendación al gobierno dominicano, ya como técnico laboral, es que lo que tiene que ver con la exclusión de las empresas, el decreto 143, numeral 3, que de una u otra manera crea discriminación a los trabajadores dominicanos, porque hay personas que sí, trabajadores que se van a beneficiar, otros que no, que sea totalmente eliminado, que se le permita a cualquier empresa
que tenga que realizar cualquier tipo de suspensión a que sus trabajadores se vean beneficiados de tener un subsidio por parte del gobierno, que aunque sea 8,000 pesos, 8,500 pesos, aunque sea 5,000 pesos, pero que sea un monto que represente en beneficio del trabajador y que por lo menos le sirva para contrarrestar esta situación que estamos viviendo. Eso con relación a la exclusión de las empresas. Con relación también a la limitante de que para poder aplicar a fase tienen que estar pago hasta febrero, yo entiendo que es algo que verdaderamente no es correcto, sino que debería ser por lo menos desde enero, que el pago en su defecto desde diciembre, que esté al día el pago de diciembre en la tesorería de la Seguridad Social, porque también es bueno mencionar que muchas empresas tienen igual a contables y muchos contables no hacen su actualización cuando deben de hacerlo, y el empleador se va a ver también afectado por esa mala asesoría contable que le pudo haber realizado algún tipo de encargado de contabilidad y todo eso. Con relación también a la programación y también a lo que tiene que ver con las garantías, de que aquellas empresas que se vean en la necesidad, como establece el párrafo número 5, el artículo número 5, párrafo segundo del decreto 143, que aquellas empresas que se vean en la necesidad y obligación de tener que prestar sus servicios y que porque el decreto prohíbe que puedan cerrar en su totalidad, se le permita por lo menos un subsidio especial a esos trabajadores y que independientemente de eso, en el caso, por ejemplo, del empleador, pueda darle continuidad a lo que viene siendo el salario del trabajador. ¿Para qué? Porque no es solamente que un sector se beneficie y otro que no. El empleador tiene que asumir una responsabilidad en esta situación. Bueno, agradecer a Juan Rosario Granderó, verdaderamente que todo un experto en términos de derecho laboral, verdaderamente que ha sido exquisita la conversación, y nos quedamos con deseo de seguir conversando sobre el tema, porque verdaderamente se quedan algunos puntos que yo sé que de manera expedita tú la puedes aclarar, pero te vamos a convocar para nosotros, vamos a prometer que podamos hacer un programa más ampliado, ya abordando solo la parte laboral, porque como te había hablado al inicio, en esta etapa del programa vamos a tener 3 expertos que van a hablar de las decisiones del gobierno en diversos puntos, en el ámbito económico, en el ámbito laboral y en el ámbito tributario. Agradecerte a ti el tiempo que hayas dedicado a conversar con la audiencia de La Gente Habla, y a la audiencia de La Gente Habla convocarlo para el próximo sábado, que vamos a tener otro interesante programa a propósito del paso, no solo por la República Dominicana, sino que toda la humanidad se está afectada por el paso del coronavirus, del COVID-19, que tanto estragos está causando, no solo en términos económicos, sino en temas sanitarios, en temas de salud de los países envueltos. Gracias, Juan, y gracias a la audiencia. Nos vemos el próximo. Muchas gracias. A su orden siempre.